Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues no sé, qué duda cabe que vivimos ahora mismo unos tiempos convulsos, que estamos asistiendo a una especie de desmoronamiento del orden establecido, un resquebrajamiento del mundo como lo conocemos. Esto se ha hecho muy visible a raíz de la crisis económica y financiera. A partir de ese momento, las élites, digamos que algún requiebro estético aparte, en el que llegaron a decir que que había que refundar el capitalismo. No sé si se puede decir capitalismo a estas horas. Vale, es que hubo una época que no se podía decir. Bueno, pues lo que se han dedicado, digamos, es a salvar los muebles de alguna forma, al tiempo que apretaban el cinturón a los ciudadanos, convenciéndoles o asegurándoles que eso era necesario porque fuera estaba el caos y que podíamos volver al mundo de antes, ¿no? El sistema trata de convencer al ciudadano de que podemos volver al estado de bienestar, que podemos recuperarlo, que podemos volver a la burbuja y a la felicidad de consumo y así conjurar los atisbos de desorden social que empiezan a verse. Todo esto en un continuo proceso de reajuste de los derechos y las libertades y en un contexto de creciente mercantilización, ¿no? Evidentemente, el estado de bienestar es el lugar donde nos hubiera gustado quedarnos, ¿no? Porque, en parte, eso nos hacía cerrar los ojos respecto al gran campo de concentración que hay detrás de las verjas de México, de Hungría, de Ceuta, de Melilla o de Ciudad del Cabo, ¿no? Yo soy un fan de Miguel Brieva, que es el dibujante de esta viñeta y otras dos que voy a enseñar hoy, ¿no? Se nos pide que respondamos un poco a la pregunta de a qué nos enfrentamos como sociedad. Yo aquí intento traer una perspectiva un poco ecológico-planetaria porque creo que es lo que me corresponde y desde ahí la respuesta es clara. Nos enfrentamos a una transformación forzosa y dramática de nuestra forma de estar en el mundo. No como países de origen y países de recepción, sino como especie. Es decir, no estamos tratando aquí de un conflicto internacional, sin más, que pueda ser gestionado con las instituciones y con las narrativas con las que hemos venido funcionando hasta ahora. Esta diapositiva o esta viñeta de Brieva intenta reflejar un poco el presente y he traído otra también que habla supuestamente del futuro, ¿no? Del futuro. Bueno, no sé si se lee ahí, bueno, pues están ahí gente en el primer mundo en la playa y dice, mamá que se ha querido de allí, nada, hijo, es el futuro, joder, pues qué mala pinta tiene, si queréis nos acercamos con el coche y lo vemos de cerca, ¿no? Este futuro en realidad es algo que ya le está pasando a muchos de esas personas que se ven obligadas a migrar. Entonces podemos decir de alguna forma que el futuro ya está aquí, ¿no? Está en forma de impactos climáticos, pero no solo. Hasta ahora, en las economías ricas, en los países centrales, destino de esos migrantes, pues hemos logrado esquivarlo de alguna forma, ¿no? Hemos logrado no verlo hasta cierto punto, pues porque hemos ido externalizando a esos países los efectos de nuestro modo de vida. Y logramos hacerlo sin enterarnos pues, de que la gasolina que echamos al coche todos los días pues, genera destrucción y muerte en sitios como el delta del Níger o en la Amazonía ecuatoriana o genera guerras en Oriente Medio, sin ver también que los minerales que necesitamos para construir nuestros teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos, que además nos hacen sentir muy ecológicos porque como ya nos mandamos emails y no lo imprimimos en papel, pues creemos que hemos desmaterializado nuestra información, ¿no? Pero realmente estos aparatos pues tienen una carga en forma de destrucción de acuíferos, una huella, una mochila, ¿no? Importante, o de sufrimiento humano, ¿no? En forma de violaciones, de destrucción de la infancia, de trabajo esclavo, etcétera, como bien nos recordaba hace poco un programa de televisión aquí en España, ¿no? O que para mantener nuestro alto consumo de carne, por cierto, un poco de regañina al catering, que era carnívoro esencialmente, lo hablamos luego, Sergio, pero bueno, quiere decir que para mantener nuestro consumo de carne, pues tenemos que ensanchar la frontera agrícola, destrozando la selva y desplazando comunidades, ¿no? O que incluso cuando buscamos soluciones limpias, pues limpias digo como supuestamente limpias, ¿no? Como los biocombustibles, que para que no nos sintamos tan mal cuando usamos el coche, pues realmente eso también tiene detrás una huella terrible de pérdida de biodiversidad y nuevamente de desplazamiento de comunidades, ¿no? Es decir, que para mí el problema no es un problema de buscar soluciones limpias a lo que hacemos, sino que es un problema de desmesura en la forma en la que hemos estado y estamos en el mundo, ¿no? Desmesura entendido desde el punto de vista de la transgresión. O sea, nos hemos creído un poco una especie de máster del universo, ¿no? Que podemos domeñar la naturaleza, ¿no? Y esta desmesura es la que ha predominado nuestra relación con el medio desde que rompimos los puentes con la naturaleza, nos hicimos supuestamente independientes de los vaivenes del clima y perdimos esa sensación que ya lo hablaba, me parece, Raquel esta mañana, de esa sensación de ecodependencia, ¿no? Esa percepción de que somos parte del ecosistema, ¿no? Desde que perdimos la percepción de que socavar de forma continua las bases que sostienen la vida es un suicidio, ¿no? Hay una frase genial de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que dice que el hombre serrucha con delirante entusiasmo la rama sobre la que está sentado, ¿no?
esa desmesura se ha manifestado muchas veces como en forma de arrogancia tecnológica, ¿no? Y yo he traído esta imagen aquí porque a mí es una imagen que me parece brutal para visibilizar esa desmesura. Es un anuncio de los años 60, una revista americana de una empresa petrolera, Humble, que luego fue ExxonMobil, y decía, muy premonitoriamente, cada día Humble proporciona la suficiente energía como para derretir 7 millones de toneladas de glaciares al día. Y tanto, hoy día no creo que se hubieran atrevido a hacer ese anuncio, ¿no? Es decir, yo creo que guiados por esta desmesura, nos hemos hecho esclavos de un modelo basado en el crecimiento económico que necesita para funcionar, para sostenerse, devorar grandes cantidades de energía y grandes cantidades de recursos, y eso lo hace en un planeta que tiene recursos limitados, ¿no? Es decir, tiene límites físicos. Los recursos no son finitos, y creo que ese es el problema, ¿no? Esta mañana se hablaba de los modelos de desarrollo. Esos modelos de desarrollo están alimentados por esta necesidad, esta adicción del crecimiento económico que tenemos, ¿no? En ese sentido, el crecimiento económico lo podríamos visibilizar como el fuego, ¿no? Que necesita el oxígeno. Pues el crecimiento económico necesita recursos para continuar, para seguir creciendo. Se necesita recursos, una base material de recursos y una base de energía además abundante y barata, ¿no? Y mientras no nos desenganchemos del crecimiento económico como modelo económico, pues seguiremos acaparando recursos. Esta mañana se ha hablado del acaparamiento verde, ¿no? Efectivamente, se están dando unos procesos terribles de acaparamiento de tierra y aguas. Por ejemplo, yo traigo el ejemplo aquí de las riberas del Nilo, ¿no? Las zonas más fértiles están siendo acaparadas por inversionistas chinos y de Oriente Medio. Y yo creo que entonces el tema de las migraciones climáticas, estas migraciones son síntomas de algo sobre lo que realmente creo que no hay tanto acuerdo, tanto entendimiento. Es decir, esto va más allá de malas prácticas, en la hora de extraer los recursos, no. A veces erramos a la hora de entender la magnitud del reto ecológico. Esto no se soluciona con bombillas de bajo consumo y coches eléctricos. Estamos hablando de una magnitud mucho mayor, ¿no? Entonces, mientras esto siga pasando, pues esta mañana se hablaba como de distintos niveles de gobernanza que actúan sin mirarse a la cara, ¿no? Y yo creo que esto no es casual. Yo creo que el hecho de que la justicia climática, por ejemplo, que también se mencionaba esta mañana, quede en los preámbulos de las COPs, no es casual. Es decir, el crecimiento económico va a seguir pasando como un rodillo por encima de esos otros ámbitos de gobernanza supuestamente por los que supuestamente nos tendríamos que estar guiando, ¿no? En relación al término de migraciones climáticas, que esta mañana se ha hablado mucho también, bueno, pues a mí me parece que tiene un valor, evidentemente, político y comunicativo, pero yo creo que también tiene el peligro de entender mal el origen del problema. Y me refiero a lo que Mike Hulme, uno de los fundadores del Tyndall Center, ha denominado el mal ligado a la temperatura. Es decir, a menudo se traslada la sensación o la idea de que si logramos mantener el aumento de temperatura a final de siglo por debajo de los 2 grados, pues el mundo va a ser un lugar mejor. Si dejamos en el subsuelo el billón de toneladas de CO2 en forma de combustibles fósiles sin quemar, vamos a solucionar los problemas, pero lamentablemente la maldad del mundo no está indexada a la temperatura. Es decir, si miramos cualquier otro aspecto de la crisis ecológica, y podemos mirar, por ejemplo, los umbrales de seguridad, los límites planetarios que define el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que lanzó en 2009 y que reeditó en 2015, pues vemos que, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con una insostenibilidad general, como decía, en nuestra forma de estar del ser humano en el planeta, donde el cambio climático evidentemente es el síntoma más acuciante y es el punto la punta del iceberg, ¿no? En ese sentido, yo le niego un poco la mayor a la persona de la ECID esta mañana que dijo que era muy distinto la migración ambiental de la migración climática, que había que separarlo. Bueno, yo creo que es todo parte del mismo problema. Y en este sentido, me ha parecido muy interesante algo que ha dicho Sara esta mañana, de que la vulnerabilidad no cae del cielo. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? La vulnerabilidad es contextual, también la vulnerabilidad del cambio climático, ¿no? El cambio climático viene a agravar una situación de vulnerabilidad ya existente, y tiene que ver esa vulnerabilidad con relaciones de poder, de injusticia, con la dominación de unos sobre otros, con el acaparamiento de la mayor parte de los recursos por una parte pequeña de la población, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los tratados de libre comercio que se han mencionado esta mañana han sido una clara estrategia, una clara herramienta de dominación de capital, ¿no? Para este tipo de acaparamientos. Efectivamente, la vulnerabilidad es contextual, no afecta igual un terremoto en Haití que en Japón, y no es lo mismo responder a los retos energéticos en la India o en Europa, ¿no? Esta mañana también se ha hablado de la falacia de la teoría de la filtración. Esto viene un poco a abundar en lo mismo, aunque está aplicado al medio ambiente. Esto es lo que se llama la curva ambiental de Kuznets, que viene a decir que, o la hipótesis, digamos, es la de que el aumento del PIB... ¿Ya? ¿Me quedan 2 minutos nada más? He estado ya tantos minutos hablando, no me lo puedo creer. Madre mía, cómo hablo. Bueno,
Vale, bueno, esto lo que viene a decir es que a medida que una sociedad se industrializa más y crece su PIB, y ese PIB al final le acaba permitiendo a la sociedad ser más limpio porque genera tecnologías más eficientes y le permite reparar el medio ambiente, ¿no? Digamos que esto no ha funcionado, es decir, nuestra ya me has puesto nervioso, nuestra desmaterialización económica y nuestra desmaterialización en el uso de la energía también nos ha permitido tener un buen perfil ambiental, digamos, de puertas adentro, pero ha sido a costa de exportar los impactos fuera, no porque hayamos logrado usar los recursos de mejor forma o porque ya no demandemos energía, ¿no? De hecho, las economías que tienen unas cotas de riqueza cada vez mayores, su huella en el mundo, su huella ambiental, su huella ecológica es cada vez mayor, no ha parado de crecer y va a seguir creciendo, ¿no? Es decir, hemos tenido una orgía de crecimiento económico en las economías ricas, y eso lo hemos hecho apoyados en la esquilmación de recursos de los países periféricos y también en su sufrimiento en forma de abuso de los trabajadores, de desprotección social y de desprotección de su medio ambiente, ¿no? Una orgía que a veces es capaz de dar vueltas de tuerca tan maquiavélicas como esta, ¿no? Esto es un titular del País del otro día y la verdad es que, bueno, pues esto explica en parte pues por qué podemos renovar el armario cada año con jerseys muy monos de Zara a muy buen precio. Y esta mañana se decía que no siempre se migra de una situación mala a una mejor, ¿no? A veces, mira, pues pasan estas cosas y vemos cómo se da la paradoja de que la globalización económica genera una serie de impactos que acaban desplazando a gente que nuevamente acaban atrapados y abocados a ser una parte fundamental del engranaje, ¿no? El problema es que la fiesta se ha acabado para nosotros también, es decir, hemos chocado de bruces contra los límites del planeta, vivimos una absoluta crisis de recursos y de declive energético, el pico del petróleo convencional ya lo superamos en 2006 y el desarrollo del capitalismo, como me han dicho que se puede decir, pues lo repito, ha sido posible gracias a la disponibilidad de ingentes cantidades de energía barata que ha sido proporcionada por los combustibles fósiles. Sin energía barata y abundante no vamos a poder sostener el crecimiento, mucho menos la esfera financiera de la economía. Esto, no tiene sustituto, o sea, no hay energías renovables que valgan para sustituir el motor económico que ha supuesto los combustibles fósiles. O dicho de otro modo, bueno, yo no me da tiempo de explicar conceptos tan básicos para entender esto como la tasa de retorno energético, pero dicho de otro modo, el futuro va a ser renovable, pero un mundo con renovables no va a ser como el que hemos conocido. Es decir, una sociedad compleja como la nuestra, donde las mercancías viajan mucho, donde la gente viaja mucho, con un alto componente de ocio, una sociedad que es tecnológicamente muy desarrollada, tiene unos requerimientos energéticos que no vamos a poder satisfacer con las fuentes que nos quedan o que tenemos, ¿no? Es decir, necesitamos para ello retornos energéticos que no vamos a tener. Por tanto, y cierro aquí, digamos, el bloque y me quedo sin responder a alguna de las preguntas que se nos había pedido que respondiéramos, pero los países de destino nos enfrentamos a un reto al que no vamos a poder responder con la lógica con la que hemos venido funcionando hasta ahora. Con la narrativa que nos ha servido para explicar el mundo hasta ahora ya no nos va a servir, porque estamos entrando como civilización en una situación de colapso, ¿no? Digamos que en nuestros países tenemos una situación de contracción fuerte de la protección social y de los servicios públicos. A nivel planetario tenemos una escasez de recursos y un declive energético, y además vamos a tener que hacer frente a los impactos, como las migraciones, de las que somos responsables, ¿no? Y que van a generar más presión todavía sobre esa esfera menguante del estado de bienestar. Claro, el riesgo de que calen ahí discursos de los recursos para los de casa, pues es enorme y eso es un peligro muy grande. Por tanto, recetas, sobre todo, no me da tiempo a entrar en ellas, pero muy importante, hacer mucha pedagogía para que logremos entender que esta responsabilidad es nuestra, que la hemos generado nosotros y con la esperanza de que esto nos permita desarticular discursos xenófobos, ¿no? Y desde luego es muy importante hacer pedagogía también a la hora de entender la magnitud del reto de la crisis ecológica. Nos pensamos como sociedad que podemos que podemos sustituir unas fuentes energéticas por otras y que podemos seguir con la vida como la teníamos. No, es que el mundo como lo hemos conocido no lo vamos a volver a conocer. Y entonces tenemos que primero tomar conciencia de eso para luego, con criterios de solidaridad, de responsabilidad y de justicia, saber o asumir que tenemos que compartir la escasez, porque es lo que viene. Y siento ser tan apocalíptico.